La comunicación es el lazo esencial que nos une al entorno. A través del lenguaje establecemos vínculos, transmitimos pensamientos, manifestamos emociones y formamos nuestra identidad. Esta capacidad constituye una herramienta clave tanto para la interacción social como para el crecimiento personal. No obstante, la habilidad de comunicarse puede verse comprometida por diversos factores, tales como lesiones cerebrales que pueden originar trastornos del lenguaje, entre ellos la afasia. El análisis de la afasia de Broca resulta especialmente relevante, ya que brinda una mayor comprensión del funcionamiento cerebral relacionado con el lenguaje. Este trastorno, además de ser relativamente común, tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de quienes lo padecen y de su entorno cercano. Este trabajo se enfocará en las dificultades que enfrentarán los individuos con afasia de Broca. En cuanto a la producción del habla, se pondrá énfasis en el entendimiento de los procesos neurológicos implicados y en la evaluación de las estrategias terapéuticas más eficaces. También se limitará geográficamente en casos de realizar un análisis localizado. La investigación desarrollará mediante una revisión de la literatura existente, estudios de casos y análisis estadísticos. En, por ejemplo, su objetivo principal es descubrir los signos clínicos de la afasia de Broca, identificar sus fundamentos neurológicos y explorar intervenciones terapéuticas efectivas. Asimismo, se evaluará la efectividad de un enfoque específico de rehabilitación aplicado a pacientes con este diagnóstico, lo cual la afasia de Broca resulta de daños en el área homónima del cerebro. Se caracteriza por una marcada dificultad para articular el lenguaje, mientras que la comprensión suele mantenerse en gran medida intacta. Por ello, su tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario que atienda tanto los aspectos lingüísticos como las funciones cognitivas afectadas. En este trabajo se presentarán los siguientes capítulos con el fin de ofrecer una visión completa sobre ¿qué es la afasia? La afasia es un trastorno de origen neurológico que interfiere con la capacidad de hablar y entender el lenguaje, sin comprometer las capacidades intelectuales generales. Su presentación varía según el área del cerebro que haya sido dañada. Clasificación de las afasias: afasia de Broca clásica o pura, afasia de Broca severa o extensa, afasia de Broca en recuperación y la afasia de Broca mixta. El desarrollo del habla y articulación. El habla es una habilidad compleja que depende de la adecuada coordinación entre los sistemas respiratorios, fonador y articulador. Su desarrollo ocurre en fases que incluyen etapas previas al lenguaje y otras propiamente lingüísticas, y se espera que para los 6 años de edad el niño haya alcanzado una articulación correcta. Cuando este proceso se ve alterado, pueden surgir trastornos del habla y de la articulación, tales como el THA, las cuales se manifiestan a través de distorsiones, omisiones, sustituciones de sonidos y alteraciones fonológicas. La afasia es un trastorno del cerebro que se ve afectada la capacidad de poder hablar y entender el lenguaje. Esto ocurre cuando una parte del cerebro está dañada y más que nada se da en el hemisferio izquierdo. La afasia tiene 5 tipos, en los cuales encontramos a lo que es afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia mixta o global, que se da por las dos primeras, afasia anatómica y afasia de conducción. Hay que entender algo, que la afasia no afecta a la inteligencia, sino la capacidad de poder comunicarse con otros. Por otro lado, la afasia no es una enfermedad en sí, sino un síntoma de daño cerebral, y su causa más frecuente es el accidente cerebrovascular, aunque también puede ser originada por otros, que es el traumatismo cráneoencefálico, tumores, infecciones o enfermedades neurodegenerativas. Y ahí encontramos a lo que es el Alzheimer o la afasia primaria progresiva. En la afasia de Wernicke es donde una persona habla con facilidad y rapidez, eh, pero
no, no tiene sentido lo que habla, ya que se escucha desordenado o sin sentido. Además, algo curioso es que la persona no se da cuenta de su forma de hablar y de cómo es algo confusa. En la fase de Broca, la persona entiende lo que le dicen, pero le cuesta mucho hablar. Por lo general, habla lento, con frases cortas y tiene problemas para escribir. Aunque pueda leer, esto se debe a un daño en el cerebro como un derrame o un golpe. Afasia verbal. La persona casi no puede hablar ni entender. Y también tiene muchas dificultades para leer y escribir. Ocurre por daños grandes en el cerebro como una causa de un derrame muy fuerte, como ya mencionado en afasia de Broca y afasia de Wernicke. Esto se da por ambos. Afasia anatómica o anómica. Eh, la persona habla bien, pero le cuesta encontrar las palabras correctas, como en este caso, eh, usan palabras como eso o cosa, porque no recuerdan el nombre exacto de la palabra que quieren decir. Afasia de conducción. La persona puede hablar y entender, pero no puede repetir lo que escucha. A veces cambia sonidos o palabras sin querer. Las bases neurológicas. En el contexto del lenguaje, podemos decir que la implica analizar las estructuras cerebrales como el área de Broca y el área de Wernicke. Las conexiones neuronales permiten comprender, producir y procesar el habla y la comunicación. Hablaremos ahora sobre el área de Broca, su localización, su conexión y otras áreas del lenguaje. El área de Broca y su localización. El área de Broca está localizada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio dominante, en este caso o generalmente el lado izquierdo. Abarca las áreas de Brodmann, el 44 y 45, el 44 pars opercualis y el 45 pars triangularis. El pars triangularis procesa información y planifica el lenguaje, mientras que el pars opercualis coordina los músculos del habla gracias a su cercanía con la corteza motora. Las conexiones con otras áreas del lenguaje, por ejemplo, Wernicke. El fascículo arqueado conecta las áreas de Broca y Wernicke, así facilitando la integración entre la comprensión y la producción del lenguaje. Esta vía de fibras nerviosas une la corteza frontal, donde está el área de Wernicke, y la unión temporoparietal, donde está el área de Wernicke. Permite así la comunicación fluida entre ambas regiones cerebrales crucialmente para el lenguaje. En resumen, el fascículo arqueado conecta las áreas de Broca y Wernicke, así integrando la comprensión y producción del lenguaje. Lesiones cerebrales que provocan una afasia de Broca. Tenemos al accidente cerebrovascular, conocido como el ACV. Un estudio en el Hospital de Belén de Trujillo, en Perú, indica que el accidente cerebrovascular es la principal causa de las afasias adquiridas. De los pacientes con ACV estudiados, el 27% presentó una afasia de Broca, como una de las formas más comunes. La investigación también nos señala que la mayoría de los casos de afasia, por ejemplo el 70%, se debieron a un ACV isquémico, mientras que el 30% restante fue consecuente de un ACV hemorrágico. El traumatismo craneoencefálico, conocido como el TEC. Los traumatismos craneoencefálicos pueden provocar lesiones cerebrales focales que impactan áreas del lenguaje, incluyendo al área de Broca. La severidad y la ubicación de la lesión determinan la afección del habla, desde leves dificultades para hablar hasta una afasia de Broca completa. Los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales en la zona frontal izquierda del cerebro pueden causar una afasia de Broca al afectar directamente al área de Broca o las estructuras adyacentes.
La severidad de la afasia depende del tipo y tamaño del tumor, manifestándose como deterioro progresivo del lenguaje. Infecciones cerebrales. Las infecciones cerebrales como la encefalitis o los abscesos provocan inflamaciones que puede afectar las zonas del lenguaje. Si la infección se localiza en el área de Broca, se puede desarrollar una afasia de Broca caracterizada por dificultades en la articulación de palabras o frases. Lesiones en redes neuronales subcorticales. Los estudios revelan que la afasia post-ACV no se limita al daño en el área de Broca. Alteraciones en redes neuronales subcorticales, incluyendo la ínsula, el núcleo caudado y la región mesial temporal, también contribuyen significativamente. Estas lesiones afectan la red dorsal del lenguaje, así interfiriendo en la conectividad entre áreas corticales y empeorando los problemas del lenguaje. Manifestaciones clínicas y síntomas principales. Tenemos al habla limitada. La afasia de Broca se manifiesta principalmente en la dificultad para producir el lenguaje, resultando en una habla lenta, entrecortada y con oraciones incompletas. A pesar de estas dificultades expresivas, la capacidad de comprensión del lenguaje suele permanecer relativamente preservada. También encontramos la omisión de palabras funcionales. Un síntoma frecuente en ciertos trastornos del lenguaje es la omisión de palabras funcionales, como las proposiciones, los artículos y las conjugaciones, llevando a un habla concisa y telegráfica. Se simplifica la estructura gramatical como en el ejemplo ir tienda en lugar de voy a ir a la tienda, mostrando dificultad para recuperar estas palabras gramaticales. Comprensión, comprensión conservada pero limitada en estructuras complejas. En la afasia de Broca, la comprensión del lenguaje se mantiene generalmente intacta para frases sencillas, sin embargo, se ve comprometida al aumentar la complejidad gramatical, especialmente en oraciones con varias cláusulas y estructuras sintácticas elaboradas. Los pacientes presentan dificultades para interpretar este tipo de oraciones más complejas. Los ejemplos del habla afectada, dentro de estas tenemos las frases típicas de pacientes con afasia de Broca. Un paciente adulto mayor con afasia de Broca, diagnosticado tras un accidente cerebrovascular en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ejemplifica las características típicas de este trastorno del lenguaje. Su habla se mostró no fluida, con frases cortas y agramaticales, omitiendo elementos gramaticales cruciales como los artículos, las preposiciones y conjugaciones verbales. La dificultad para construir oraciones completas se evidencia en ejemplos como niña jugar pelota, reflejando la incapacidad para integrar correctamente los componentes sintácticos del lenguaje. Análisis de errores comunes. Los errores descritos perjudican significativamente la comunicación del paciente, restringiendo la capacidad de expresión oral a pesar de la comprensión auditiva y la conciencia lingüística permanecen relativamente intactas. El agramatismo. Uso de las frases telegráficas y omisión de elementos funcionales, lo que afecta la estructura gramatical de la oración. Anomia. La dificultad para proceder las palabras deseadas, especialmente verbos, como yo fui parque y sentarme en la banca, luego el perro, así teniendo pausas largas. La disprosodia. La entonación y ritmo del habla alterado con tono monótono. Hoy trabajo cansado, quiero dormir. Teniendo un tono plano, o sea, monótono. Y la perseveración, repetición innecesaria de sílabas o sonidos, ya emitidos como pepo en lugar de peso. Ahora les voy a dar dos ejemplos de casos clínicos documentados. Por ejemplo, en la tesis
de Navarrete Solís 2022 describe detalladamente el caso de un paciente adulto mayor con afasia de Broca, quien durante el proceso terapéutico manifestaba frases como "yo, casa, mamá", donde es evidente la omisión de verbos y nexos. Asimismo, un estudio en la Universidad de Valladolid 2023 identificó que en 3 pacientes evaluados los errores frecuentes fueron anticipaciones de sonidos, como lelota, simplificaciones des en lugar de tres, y perseveraciones. Estas alteraciones fonológicas resultan de una desconexión entre áreas motoras del lenguaje y la capacidad lingüística preservada. ¿Qué son los casos clínicos? Los casos clínicos es una descripción detallada y comentada de la historia del paciente. Incluye los síntomas, antecedentes, exámenes, diagnóstico, tratamiento y cómo va la persona, que es la evolución. En 2023, un profesor universitario de 52 años sufrió un ACV isquémico que afectó el área de Broca, desarrollando una afasia moderada con comprensión conservada. El segundo caso fue de Lous Victor, que solamente podía pronunciar sílabas como tan, tan, tan. Una lesión en el lóbulo frontal izquierdo que al morir en 1861, Broca descubrió el daño cerebral que dio como nombre el área de Broca, grave en la producción del lenguaje. Por tercero, tenemos a un hombre de 50 años que sufrió un accidente en el hemisferio izquierdo de su cerebro, afectando su área de Broca. Tras el incidente, experimentó una afasia no fluente, una condición en la que la capacidad de hablar se vea más gravemente afectada, pero para la comprensión del lenguaje, que eso es lo que no podía manejar. ¿Cómo sería su tratamiento y terapia de la afasia de Broca? En primer lugar, tenemos a lo que es terapia fonoaudiológica, que es mejorar la pronunciación. Y es, por ejemplo, un niño puede decir lapón en vez de ratón. Y si esta terapia no te va a no te vas a hacer sentir mal, sino te vas a ayudar a mejorar en tu pronunciación. Por segundo, tenemos a desarrollar el lenguaje expresivo y comprensivo, que ayuda a que las personas entiendan y usen un mejor lenguaje. Terapia de individuales y grupales, que es ideal para trabajar dificultades más específicas o más profundas, por ejemplo, que es la tartamudez severa, las afasias o trastornos del lenguaje. Por segundo, pues tenemos a que esto es ideal para niños con disnalias, que son los errores de pronunciación, retraso en el habla o trastornos motores del habla. Y estas terapias nos ayudan a nosotros a sentirnos bien con nosotros mismos, y a no perder rocha y por decir algunas palabras incómodas. ¿Cuál es el diagnóstico y evaluación de la afasia de Broca? La afasia de Broca ocurre por un daño en el lado hemisferio izquierdo del cerebro, en una zona llamada área de Broca, que es clave para poder hablar con otros o poder comunicarse. Para poder saber si una persona tiene esta afasia, se hace una revisión médica y luego una evaluación del lenguaje. Más o menos se requiere un especialista como un fonoaudiólogo o un logopeda. Ellos revisan si la persona puede nombrar cosas, repetir frases, leer y escribir. También se puede hacer exámenes como resonancia o tomografía para ver el daño del cerebro o la parte donde está dañada. Como este problema puede causar
tristeza, frustración. Para ello se recomienda un apoyo de un psicólogo o un psiquiatra, porque al no poder comunicarse con otros, nosotros sentimos la necesidad, una frustración enorme y eso nos causa tristeza, y algo de melancolía y nos afecta profundamente. En conclusión, la fascia de Broca ha sido abordada desde múltiples perspectivas, incluyendo su origen neurológico, características clínicas, implicaciones funcionales y posibles enfoques terapéuticos. Se ha llegado a entender que este trastorno va más allá de una simple alteración del habla, ya que afecta profundamente la vida del paciente, limitando su capacidad para comunicar pensamientos, emociones y necesidades. Esta situación puede provocar sentimientos de frustración, aislamiento social e incluso cuadros depresivos. No obstante, tanto la investigación como la experiencia clínica ofrecen una visión alentadora. Aunque se trata de una condición compleja, la fascia de Broca es susceptible de tratamiento. El diagnóstico precoz es fundamental para que las intervenciones sean más efectivas. En cuanto a la terapia del lenguaje, el compromiso activo del paciente y de su entorno familiar, también el uso tecnológico de apoyo, así como la aplicación de métodos terapéuticos multimodales, son componentes clave en el proceso de recuperación. Gracias a la plasticidad cerebral, es posible una reorganización de las funciones del lenguaje, lo que abre la puerta a mejoras significativas en la fluidez verbal y en la capacidad para comunicarse. Eh, en la capacidad comunicativa funcional del paciente.